Vamos a revisar el día de hoy un tema que tiene mucha importancia desde el punto de vista epidemiológico, como lo es la insuficiencia cardíaca. Se trata de una de las patologías que con más frecuencia afecta a la población en general. De hecho, para los que trabajamos en los servicios de emergencia y a nivel de los hospitales, encontramos de que una buena parte de las consultas se debe a pacientes con insuficiencia cardíaca ya previamente diagnosticada que ingresan por descompensación de esta patología. Probablemente les llama la atención de que en la portada no puse un corazón, no puse algo que esté más relacionado con el tema de insuficiencia cardíaca, pero vamos a analizar en las próximas diapositivas de que esta pintura que se denomina retrato del Dr. Gauchet tiene muchísima relación con el tema de la insuficiencia cardíaca. Precisamente este cuadro, probablemente muchos de ustedes ya ubican quién fue el autor. Fue nada más ni nada menos que un pintor neerlandés, exponente del postimpresionismo. Este pintor fue Vincent van Gogh, que vivió entre 1853 y falleció tempranamente a la edad de los 37 años en 1890. Acá nos llama la atención de que él es un pintor neerlandés, a pesar de que probablemente la mayoría de nosotros lo relacionamos más como un pintor de origen holandés. Sin embargo, aquí vamos a hacer una pequeña aclaración de que Holanda, siempre relacionamos Holanda con el equipo de la naranja mecánica y consecuentemente lo relacionamos con el color anaranjado. No es precisamente igual que Nederland. Holanda no es lo mismo que Nederland. Observe que Vincent van Gogh fue un pintor neerlandés, pero no es correcto decir que fue un pintor holandés. ¿Por qué? Porque si usted hace una búsqueda y trata de encontrar dónde queda el país de Holanda, nos damos cuenta de que no hay respuesta. No hay ningún país en el mundo que se llama Holanda. Sin embargo, en el mapa podemos ubicar un punto geográfico que relacionamos con el país de Holanda. Pero en realidad, este país de Holanda no existe. Lo que existe es un país que se llama Países Bajos. Esto en alusión a que se trata de un país en donde la mayoría de la tierra se encuentra o a nivel del mar o ligeramente ya levantado. Entonces, es un país que para evitar las inundaciones han tenido que construir diques, han tenido que hacer rellenos. Este país sí existe, Países Bajos, aunque no estamos tan acostumbrados a escuchar este nombre. Vamos a hacer la aclaración de cuál es la diferencia entre Países Bajos o Nederland y Holanda. Ese es el mapa geográfico de la región. Observe que esa zona que nosotros le llamamos incorrectamente Holanda, en realidad se llama Países Bajos y está formado por 12 provincias, de las cuales las provincias más pujantes son Holanda septentrional y Holanda meridional. Es decir, cuando nosotros decimos Nederland o Países Bajos, en realidad sí nos referimos al país como tal. Y dentro de este país, la división geográfica nos ubica a dos provincias, que son las provincias más conocidas. Y esas provincias son Holanda del Norte o septentrional y Holanda del Sur o la Holanda meridional.
Así es que, a pesar de que Holanda es un nombre mucho más conocido que Países Bajos y mucho más conocido que Netherlands, lo correcto es decir que Vincent van Gogh fue un pintor oriundo de Países Bajos o un neerlandés. De hecho, la palabra Nederland significa Países Bajos, Países Bajos. Y nos acordamos de Holanda, incorrectamente porque nos tocó enfrentar contra la selección de la Naranja Mecánica en el año 2014, en el Mundial de Brasil. En esa ocasión se estaba disputando el partido para el pase para las semifinales, eran los cuartos de final. Ahí ustedes pueden ver a Arjen Robben, que fue un dolor de cabeza, marcado por Michael Umaña y por Junior Díaz. Ese partido, cuando terminó los 90 minutos, estaba en 0-0, se fueron a próloga, 0-0, y tuvieron que ir a lanzamiento de penales. Y observen que el marcador quedó Holanda 0, Costa Rica 0, cuando en realidad no fue Holanda el país, sino más bien Netherlands o Países Bajos. Cambia en la página de ESPN sí menciona correctamente el nombre. Que dice Netherlands 0, Costa Rica 0. Y en la tanda de penaltis pone Países Bajos. Recordemos que los que fallaron fueron Ryan Rees y el último que falló fue Michael Umaña. Bien, pero ¿qué tiene que ver Vincent van Gogh con este tema de insuficiencia cardíaca? Recordemos que Vincent van Gogh fue un pintor que realizó alrededor de unas 900 obras. De estas obras, 43 fueron autorretratos. Da la impresión de que Vincent van Gogh debió haber sido un poco egocéntrico. Si tuviera un teléfono como los smartphones de la actualidad, pasaría sacando selfies a cada rato. Y falleció tempranamente a la edad de los 37 años por una herida de bala a nivel de tórax. No está muy claro si fue que se suicidó o fue más bien un suicidio accidental, que estaba manipulando armas. Una de las obras más conocidas fue esta, que se titula El autorretrato con oreja vendada. De hecho, esta obra inspiró hasta la conformación de un conjunto musical español, La Oreja de Van Gogh. Se debate cuál fue la razón por la cual Van Gogh se cortó la oreja. Por ahí se hablaba de que él, en un intento o un ataque de locura, se hizo una herida en la oreja, pero ahí también debate de si era para encubrir un problema que tenía de una relación con otro pintor, amigo de él, que fue Gauguin. Aparentemente ellos dos tenían una relación y en un pleito entre pareja parece que Vincent van Gogh también fue homosexual. En uno de esos ataques de ira se pelearon y Gauguin le cortó un lóbulo de la oreja. Otra obra muy llamativa es esta, Mujer en el Café de Tambourine. Esta obra, si uno la ve con un poco de detenimiento, pareciera como si la persona que ha sido retratada tenía como una ptosis palpebral, como si tuviese un problema en el párpado. Pero volvamos a la portada de
la diapositiva número 1. La obra de retrato del Dr. Gauchet. Eso se pintó en 1890. De hecho, cuando se cumplió exactamente 100 años de esta obra, en 1990, se subastó esta obra por un precio récord que rondó casi los 100 millones de dólares. Hubo en el año 1890 dos versiones. Ambas versiones fueron pintadas por Vincent van Gogh. La versión número 1 a la izquierda y la versión número 2 bastante parecidas entre sí, parece como una copia, pero ambas obras fueron realizadas por Van Gogh en el año 1890 y se titula entonces Retrato del Dr. Gauchet. El Dr. Gauchet fue amigo de Vincent van Gogh. De hecho, él había estado tratando también algunas dolencias que padecía Van Gogh. Inclusive, cuando Vincent van Gogh se disparó en el tórax, él fue el que lo cuidó durante los 3 días que tardaron para la agonía y finalmente el fallecimiento de Vincent van Gogh. Ahora sí, si yo les hago una pregunta a los que están conectados, ¿qué tiene que ver esta obra con el tema de insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Qué se le viene a la mente? Puede ser de que el doctor Gauchet fue médico, bueno, pero hubiera puesto otro personaje. Puede ser de que da la impresión de que la mirada del doctor Gauchet nos invoca un estado de tristeza o de ansiedad, pero no tendría que ver con ICC, tendría que ver con más bien un tema en psiquiatría. Bueno, para no dejarlo más en misterio, aunque yo creo que algunos ya se han dado cuenta, vean una plantita que está en este retrato. Esta planta corresponde a una planta medicinal que se utilizaba en aquella época para el tratamiento de las dolencias cardíacas y es la planta de digital, cuyo nombre científico es Digitalis purpurea, más conocido popularmente como la planta de la dedadera o digital. De ahí tenemos un medicamento en el arsenal terapéutico que es digital o digoxina o digitálicos. Entonces ya ahora se nos evoca con bastante más facilidad el tema de la relación entre esta obra de Vincent van Gogh con el tema de la insuficiencia cardíaca, por esa plantita que está en este retrato del Dr. Gauchet. Y esta es la planta de la dedadera o la planta de digital. Se llama así por la forma tan particular, de hecho es bastante ornamental, tan particular de las flores. Observe que esas flores tienen forma como de una copita. Esta planta produce un veneno para evitar que sus depredadores, los insectos, se lo coman. Causa envenenamiento de los insectos. Entonces es una manera como de autoprotegerse contra las plagas. Si usted ve con más detenimiento, se da cuenta de que la flor tiene forma de un dedal. Por eso viene el término de digital, porque digital viene de dedal o viceversa. La forma en que se tiene este dispositivo que las costureras utilizan para evitar que esté la aguja punzando los dedos es el dedal. Y el dedal entonces es la forma con que se le compara con la flor de la planta Digitalis purpurea. Y de esta planta, tanto sus semillas como la flor como las hojas contiene una sustancia que se llama la digitoxina. Y de ahí la modificación obtenemos la digoxina. O sea, esta planta es venenosa
produce toxina para evitar que los insectos coman sus hojas, coman sus flores. Y de ahí se obtiene un medicamento de los más utilizados a nivel mundial para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la digoxina. Esta es una presentación por vía oral de tabletas de 0.25 miligramos. También viene en presentación en forma de gotas y también viene en presentación en forma de ampollas para la aplicación intravenosa. De momento, entonces, ¿por qué he estado hablándole de esta forma y no directamente, como dice, directo al grano para hablar de diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Esto se hace por una razón, y es que muchas veces cuando nosotros estudiamos con poca eficiencia, en el sentido de que dedicamos tiempo, leemos algo y rápidamente se nos olvida. Esta situación sucede con muchísima frecuencia. Sucede con muchísima frecuencia porque no encontramos la relación temporal entre un hecho con el otro hecho y así sucesivamente. Es lo que Steve Jobs decía. Para encontrar el sentido de la vida, nosotros lo que tenemos que hacer es conectar los puntos. No dejar ideas sueltas, no dejar conceptos sueltos, sino empezar a atar cabos. De esta forma vamos a encontrar que todas las cosas que estudiamos tienen una razón de ser y así facilitamos la comprensión y el aprendizaje, así como la evocación de los conceptos. Entonces, el mensaje de momento importante es, hay que conectar los puntos, porque conectar los puntos te permite facilitar el aprendizaje y además lo hace más divertido. Y cuando el aprendizaje es divertido, nosotros sentimos de que todas las cosas tienen una razón de ser y además sentimos atraídos por estudiar y ya no vemos como el estudio como algo molesto, sino más bien como una especie de pasatiempo. Bien, con este preámbulo entonces vamos a hablar el tema de la insuficiencia cardíaca congestiva, una de las patologías que con más frecuencia afecta a los pacientes. Es un motivo muy común de consulta en los servicios de emergencias y es una causa importante de hospitalización. Ese es el menú de temas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con algunos conceptos generales: la fisiopatología, manifestaciones clínicas, su tratamiento y cuáles son los mensajes importantes para llevar para la casa. Para empezar, revisamos algunos aspectos generales relacionados con el tema de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la etapa final de cualquier cardiopatía y puede afectar de un 1 a un 2% de la población. Ahí nos damos cuenta de la importancia epidemiológica de la insuficiencia cardíaca. Muchas veces, cuando nosotros escuchamos el tema de insuficiencia renal crónica, automáticamente se nos viene a la mente un paciente que tiene anemia, que tiene hiperpotasemia, que tiene hipocalcemia y que necesita de terapia de soporte renal. Pero curiosamente, cuando analizamos el tema de insuficiencia cardíaca, no nos evoca imágenes tan específicos como sí con el caso de insuficiencia renal. De hecho, automáticamente insuficiencia renal crónica se nos viene a la mente otra etapa de tratamiento que es el trasplante renal. Muy curioso, en el caso de insuficiencia cardíaca no dimensionamos esto, aunque en la realidad cotidiana esto es lo que se hace en el día a día, evolucionando desde tratamiento lo más sencillo hasta la fase final de una insuficiencia cardíaca, que sería el trasplante cardíaco. La definición de insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para que mediante contracción genere un gasto cardíaco que le garantice una perfusión tisular
y de esta forma llenar sus demandas metabólicas. Es muy importante aquí contextualizar de que todo esto es cierto sí y sí, siempre y cuando la precarga es normal o elevada. Es decir, veamos un caso hipotético. Un paciente que tiene 25% de fracción de eyección acaba de recibir una herida por arma de fuego en abdomen y tiene 2 litros de hemoperitoneo. El paciente está chocado. O sea, el gasto cardíaco se vino al suelo. Por ese antecedente de una baja fracción de eyección, ese estado de hipoperfusión es producto de una insuficiencia cardíaca. Obviamente no, ¿verdad? Sin embargo, hay un bajo gasto, hay una incapacidad para bombear suficiente sangre y consecuentemente hay hipoperfusión tisular, pero no es un caso de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico completo, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una precarga normal o alta. Eso significa que si este paciente perdió 2 litros de sangre, luego corregimos, normalizamos la volemia y aún en ese contexto el paciente sigue con bajo gasto, un corazón que no se contrae a pesar de que la precarga ya se normalizó o incluso ya tiene más bien una precarga elevada, ahí sí hacemos el doble diagnóstico de que tuvo un shock hipovolémico y ahora se le adiciona una insuficiencia cardíaca congestiva. Esto es muy importante. Requiere para el diagnóstico de que la precarga sea normal o inclusive elevada. Vamos a analizar ahora algunos aspectos de la fisiopatología. Vamos a hacer un repaso general de cómo el corazón bombea la sangre hacia la circulación periférica. El corazón es un órgano que se encuentra dentro del mediastino. Mediastino es una cavidad, una estructura anatómica entre el esternón, por eso se llama mediastino. Es un órgano que tiene una altísima demanda metabólica. Es un órgano meramente aeróbico. Consume alrededor de un 5% del flujo sanguíneo y paradójicamente por ahí pasa todo el gasto cardíaco, pero necesita de su propia circulación arterial para poder nutrirse. Si de un total de 5 litros de gasto cardíaco le sacamos el 5%, eso significa que 250 cc es el flujo sanguíneo coronario. De esos 250 cc, alrededor de 40% pasa por la coronaria derecha y alrededor de un 60% pasa por la coronaria izquierda. Y esto de la perfusión le permite al corazón mantener en forma ininterrumpida a lo largo de la vida la contracción. Para ello necesita de una perfusión constante, especialmente a través de las arterias epicárdicas. Esas arterias epicárdicas dan ramas que taladra el espesor del miocardio hasta perfundir las regiones más profundas que corresponderían a las zonas subendocárdicas. Hay determinantes del gasto cardíaco. Para retroceder en el concepto de definición de insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de mantener el gasto cardíaco para llenar las demandas metabólicas en términos de entrega de oxígeno y remoción de sustancias de desecho. Eso significa que para entender el concepto de insuficiencia cardíaca debemos comprender cuáles son los determinantes del gasto cardíaco y son 4 parámetros: la precarga, la poscarga, la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca. La precarga se define como todas las fuerzas que causan la distensión de las cámaras cardíacas. Hay precarga atrial y hay precarga ventricular. En el caso de los ventrículos,
la precarga es muy importante y existe una correlación entre la precarga con el volumen de eyección. Este fenómeno es determinado por la ley de Frank Starling. Ahorita vamos a ver. La poscarga comprende todas las fuerzas que opone al vaciamiento ventricular y es un determinante muy importante del consumo miocárdico de oxígeno. La contractilidad es la capacidad de acortamiento, o sea, la fuerza de contracción de las fibras miocárdicas. Y se debe a la interacción de las proteínas contráctiles, que básicamente son las proteínas de miosina y de actina. La frecuencia cardíaca es el cronotropismo. Guarda una relación no lineal con respecto al gasto cardíaco. Cuando tenemos frecuencias muy bajas, el gasto cardíaco es muy pobre porque el número de veces que contrae el corazón está muy disminuido. Pero a frecuencias muy altas, el gasto cardíaco también disminuye. ¿Por qué? Porque a una frecuencia tan alta no le da tiempo a los ventrículos de llenarse. Consecuentemente, el ventrículo se va a contraer contra una precarga baja y consecuentemente entonces vamos a tener también una reducción del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar determinado por la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen de eyección. Y este producto de volumen de eyección por frecuencia cardíaca igual a gasto cardíaco también se le conoce como el volumen minuto, que en condiciones normales para una persona de 70 kilos sería de alrededor de unos 5 litros por minuto. Para determinar el volumen de eyección tenemos tres parámetros: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Visto de una manera más esquemática, vemos que los determinantes del gasto cardíaco sería el producto de volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca. El volumen de eyección depende de la precarga, depende de la poscarga y la capacidad del músculo de acortar y expulsar la sangre que está dentro de las cavidades. Esto ocurre de una forma intermitente, 60 veces por minuto en condiciones de reposo. Sin embargo, el flujo sanguíneo no es intermitente como sí lo es la contracción ventricular. La contracción ventricular ocurre de forma intermitente y la contracción ocurre durante una fase específica del ciclo cardíaco, que es la sístole. Esta sístole lo que hace es bombear la sangre a presión y con el volumen respectivo hacia la aorta ascendente, y ahí, por la gran cantidad de las fibras elásticas de la aorta, esta se distiende y acumula fuerza y acumula volumen, para que durante la diástole ventricular, esta fuerza elástica que se acumuló por la distensión de la aorta continúe exprimiendo la sangre hacia los tejidos periféricos. Esto es lo que se le conoce como el efecto de Wien-Kessel, que es la capacidad de la aorta de guardar la energía cinética en forma de estiramiento de sus paredes llenas de fibras elásticas, de tal forma que durante las sístoles se acumula esta energía, así como el volumen se carga de volumen y se carga de presión, y durante la diástole se libera hacia los tejidos periféricos, manteniendo de esta forma una eyección en forma continua. O sea, el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que gracias a la elasticidad de la aorta, el flujo sanguíneo es continuo a pesar de que las contracciones ventriculares son intermitentes. Las contracciones se deben a la presencia de las fibras musculares. Recordemos que existe tres tipos de fibras musculares: músculo esquelético, músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo cardíaco se caracteriza porque contiene una gran cantidad de mitocondrias y eso refleja la altísima tasa metabólica que tienen estas fibras. Estas fibras se comunican entre sí formando una especie de sincicio. A pesar de que son millones de células,
pero se conecta entre sí a través de los discos intercalares. Estos discos intercalares van a permitir de que la señal eléctrica se viaje de una célula hacia la otra célula sin que exista un retardo relevante del paso de la descarga de una célula a la otra. Es inclusive muchísimo más rápido en comparación con una sinapsis. Los discos intercalares entonces permiten de que los millones de fibras miocárdicas se comporte como si fuese un solo sincicio. Y aquí podemos ver en microscopía cómo hay una gran cantidad de mitocondrias, y esto explica su altísima tasa metabólica. Si hacemos una rebanada de alguna de esas fibras, nos damos cuenta de que tiene un traslape de las fibras de actina con miosina, formando las características bandas y formando el característico sarcómero. Un sarcómero es una estructura visible por microscopía electrónica que va de una línea Z con la otra línea Z. Hay otras líneas que también aparecen como la línea A, la línea H y la línea I. Acá vemos la característica conformación de un sarcómero que va de una línea Z a la otra línea Z. ¿Y qué ocurre cuando hay una despolarización? Cuando hay una despolarización se produce la activación de la fibra miocárdica, y lo que va a hacer es invertir la polaridad de la membrana. Con esa inversión de la polaridad de la membrana se va a provocar la entrada del calcio extracelular hacia el interior de la fibra miocárdica, y con esto se facilita el acople entre las cabezas globulares de la actina con la miosina, y de esta forma se produce el acortamiento. Ahora, ¿cómo es que la despolarización finalmente llega a incrementar la concentración de calcio intracitosólico? Más adelante vamos a analizar. Una vez que se produce un incremento de 100 veces la concentración de calcio intracitosólico, se va a producir un deslizamiento de la fibra de actina y miosina, y con esto se acorta la longitud del sarcómero. Este acortamiento de la longitud del sarcómero explica la contracción de la fibra muscular. Acá tenemos una ilustración de lo que sucede cuando la fibra está relajada y cuando está contraída. Lo que se produce es un acortamiento de la longitud del sarcómero. Recordemos que la longitud del sarcómero ahí es de un extremo hacia el otro extremo, de una línea Z hacia la otra línea Z. Y cuando se produce el acortamiento, lo que sucede realmente no es el acortamiento de la fibra de actina y la fibra de miosina. Estas no se acortan. Lo que existe es un traslape de las fibras de actina con miosina, y de esta forma se produce el acortamiento del sarcómero. No hay contracción específicamente o acortamiento de la fibra de actina y de miosina. Lo que hay es más traslape entre una fibra de actina con una fibra de miosina. ¿Y qué va a resultar? Va a resultar en una relación que se le conoce como la curva de Frank-Starling. Se llama así porque fue una curva descrita de manera separada por Otto Frank y Ernest Starling. Uno que es alemán y el otro es inglés. Hoy en día se le conoce como la curva de Frank-Starling. No hay que confundir con otro término parecido, pero no es exactamente lo mismo, que son las fuerzas de Starling. Recordemos que las fuerzas de Starling son aquellas que determina el movimiento transcapilar de un lado al otro lado de la membrana capilar. Esta incluye las fuerzas osmóticas y las fuerzas hidrostáticas. En cambio, lo que estamos analizando se llama curva de Frank-Starling. No es lo mismo que fuerzas de Starling. Observe cómo en la curva de Frank-Starling, aquí tenemos de manera separada para el ventrículo derecho y para el ventrículo izquierdo.
conforme aumentamos la presión del atrio, estamos mejorando la precarga del ventrículo y consecuentemente la eyección ventricular se va a ir aumentando. Se va a ir aumentando hasta llegar a una fase de plató. Esta fase de plató en una persona normal ronda alrededor de unos 8 milímetros de mercurio en la presión atrial. Quiere decir que si seguimos aumentando la precarga atrial hacia el ventrículo, el gasto cardíaco no se va a incrementar. La curva incluso se desplaza un poquito más hacia la izquierda para el caso del ventrículo derecho. Esta es la curva de comportamiento de precarga versus el volumen de eyección y la capacidad del ventrículo de bombear sangre hacia los tejidos periféricos. ¿Qué pasa cuando el corazón falla y es incapaz de mantener esa capacidad de bombeo? Entonces vienen los mecanismos de compensación. Para ello hay activación del sistema adrenérgico. El cuerpo detecta de que como hay insuficiente cantidad de sangre percutiendo a los tejidos, se produce una reacción de alarma con liberación de las catecolaminas. Esta liberación de catecolamina trata de subir la frecuencia cardíaca y mejorar el inotropismo. ¿Qué es lo que hace la reacción adrenérgica? No es ni más ni menos que modificar los 4 determinantes del gasto cardíaco, que habíamos dicho era la precarga, la poscarga, el estado de inotropismo, y la frecuencia cardíaca. Esta reacción adrenérgica lo que produce va a ser una modificación en la curva de Frank Starling. Al incrementar el retorno venoso, junto con un incremento de la fuerza contráctil, o sea, junto con un incremento del inotropismo, se va a incrementar el volumen de eyección. Y este incremento de volumen de eyección en presencia, además de una elevación de la frecuencia cardíaca, vamos a tener un incremento del gasto cardíaco. También, como el gasto cardíaco en un paciente con ICC está comprometido, lo que se produce es una redistribución del gasto cardíaco. Y esta redistribución se debe a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se va a producir vasoconstricción en los órganos o en los tejidos no esenciales, no vitales, para que ese poquito de gasto cardíaco se vaya a ir a los órganos vitales o más vitales. Y esto se debe en buena parte por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También otro mecanismo para compensar esa caída del gasto cardíaco es la hipertrofia miocárdica. Se produce hipertrofia del miocardio ventricular para tratar a través de esa hipertrofia de incrementar la capacidad contráctil. Entonces, esquemáticamente tenemos el esquema ya completo de la compensación de una insuficiencia cardíaca. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, se produce una reducción del volumen minuto, hay una reducción del volumen minuto y lo que va a hacer es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hay una activación del sistema nervioso simpático. Esta activación del sistema nervioso simpático junto con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona explica por qué clínicamente esos pacientes tienen edema. Hay retención hidrosalina, hay edema, hay vasoconstricción arteriovenosa y la hiperactivación del sistema neurohumoral lo que va a causar es reducción de la supervivencia. Eso es como que usted tiene un caballo que está cansado y tiene que subir por una cuesta, pero el caballo está tan cansado que no puede caminar y lo que usted está haciendo es sacar un látigo y empieza a azotar el caballo. Posiblemente el caballo va a seguir caminando, pero no, probablemente cuando llega hasta la cima, o se muere el caballo o ya prácticamente está en etapa de moribundez. La vasoconstricción arteriovenosa también causa una reducción de flujo sanguíneo renal. De hecho, esto provoca un círculo vicioso, porque ante una hipoperfusión renal se produce la
liberación de renina. Y la renina inicia la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando ese círculo vicioso de más vasoconstricción, más hipoperfusión renal y así formando un círculo vicioso. Pero la vasoconstricción venosa nos mejora el retorno venoso, pero también incrementa la poscarga. Y este incremento de poscarga, ¿qué es lo que va a provocar? Aumento del trabajo miocárdico, y para un corazón que está agotado, finalmente vamos a llegar a una fase terminal de la insuficiencia cardíaca. Por eso es que cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, característicamente vemos la retención hidrosalina, vemos la taquicardia, y si medimos la concentración de las catecolaminas, nos encontramos con un estado hiperadrenérgico con elevación niveles de norepinefrina y de epinefrina. Aquí vemos el efecto de la compensación. En un paciente normal sin hiperactivación del sistema simpático, vemos una relación de precarga versus gasto cardíaco que hace una fase de plató. Pero si nosotros hiperactivamos el sistema simpático, el gasto cardíaco se puede incrementar prácticamente hasta unas 4, inclusive en atletas de alto rendimiento, hasta 5 veces en comparación con un estado de reposo. Es decir, el gasto cardíaco en reposo sería de 5 litros, pero se puede incrementar hasta, en atletas de alto rendimiento, hasta un máximo de unos 20-25 litros por minuto. Y esto es lo que el paciente trata de replicar. Es un corazón cansado, pero a través de la liberación masiva de catecolamina sostiene el gasto cardíaco, al menos en las fases iniciales. Acá vemos la diferencia entre el mecanismo de Frank Starling de una persona normal versus una persona que tiene insuficiencia cardíaca leve versus una insuficiencia cardíaca grave. Vean cómo en el paciente normal necesita una precarga de alrededor de unos 8 milímetros de mercurio para mantener un volumen de eyección adecuado. Pero en los pacientes con ICC, la curva se aplana. Al aplanar la curva, vean que se necesita precarga cada vez mayor para sostener un gasto cardíaco cada vez menor, hasta que llega a una insuficiencia cardíaca grave, en donde, a pesar de que ya tiene una precarga muy elevada, pero el volumen de eyección, si acaso, se eleva a niveles mínimos. Cuando nosotros le aplicamos a los pacientes un medicamento que incrementa el tono adrenérgico, lo que estamos haciendo es pasar de esa curva a esta curva y tratar de pasar de esta curva a esta otra curva. Claro está que es una curva artificial, porque nosotros le estamos agregando medicamento de forma exógena. Otro fenómeno que sucede con mucha frecuencia en insuficiencia cardíaca es la hipertrofia ventricular. Sin embargo, la hipertrofia ventricular, que inicialmente es beneficioso cuando es muy masivo, más bien se convierte en una hipertrofia ventricular inadecuada. ¿Por qué? Porque cuando hay una hipertrofia masiva, se reduce el lumen ventricular, y esto se va a traducir un incremento de la precarga, que es la fuerza que opone la precarga es la fuerza que causa la distensión del ventrículo. En este caso, por la hipertrofia ventricular, hay una dificultad para llenar las cavidades ventriculares, y consecuentemente el volumen que hay dentro de los ventrículos antes de la sístole ventricular es muy reducido, y consecuentemente el gasto cardíaco disminuye. Un ejemplo de este fenómeno lo vemos acá. Acá, esta es la pieza. Esa es la pieza patológica de una paciente que falleció de una estenosis
aórtica. Observen ustedes cómo el lumen ventricular prácticamente se reduce a una pequeña rendija. Y observen también cómo el ventrículo derecho está sumamente dilatado. Hay una hipertrofia ventricular masiva y esta hipertrofia provoca varios efectos. Número uno, incrementa el consumo miocárdico de oxígeno. Y número dos, aumenta la dificultad para que se produzca el llenado de la cavidad ventricular. Y por el otro lado, aumenta el riesgo de fenómenos isquémicos debido a que esta hipertrofia lo que va a provocar es una hipoperfusión de las zonas subendocárdicas del corazón. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Hay varias formas. Podemos clasificarlo de acuerdo al lado afectado, de acuerdo a la fase o de acuerdo al estado funcional clínico. La insuficiencia cardíaca puede ser una afectación de las cavidades derechas o una afectación predominantemente de las cavidades izquierdas o ambas cavidades. O sea, nos referimos a ICC derecha, ICC izquierda o ICC global. Y también, de acuerdo a la fase del ciclo cardíaco, puede afectar predominantemente durante la sístole o durante la diástole. Un ejemplo de insuficiencia cardíaca sistólica clásicamente sería aquel paciente que tuvo infarto miocárdico con una reducción de la capacidad contráctil. Un ejemplo de una insuficiencia cardíaca diastólica sería, por ejemplo, en los pacientes que tienen una enfermedad de depósito que causa una rigidez de las paredes ventriculares y esto se traduce en una insuficiencia cardíaca diastólica. Y también podemos clasificar de acuerdo a la clase funcional. La más utilizada es de la New York Heart Association, que va de clase 1 hasta clase 4. Clase 1 es cuando el paciente tiene mínimos síntomas que solamente se evoca durante el ejercicio. Y clase 4 es cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas aún cuando se encuentra en reposo. Es importante entender de que cuando empezamos con una ICC en cualquiera de los dos lados, finalmente va a terminar en una ICC global. ¿Por qué? Porque las dos cavidades funcionan en serie. Si se afecta una cavidad, finalmente se va a impactar en la otra cavidad. Hay muchas causas que puede provocar una insuficiencia cardíaca congestiva. Las más comunes serían la cardiopatía isquémica, las valvulopatías y la hipertensión. Otras incluyen, por ejemplo, las miocardiopatías y algunas más raras, como por ejemplo las enfermedades de depósito. Aquí tenemos un ejemplo de una causa importante de insuficiencia cardíaca, que es el infarto miocárdico. Esta es la pieza de patología de un paciente que falleció por un infarto. Observe cómo hay zonas blanquecinas que corresponden a cicatriz de infartos antiguos. Y también hay algunas zonas hemorrágicas que corresponden a un infarto reciente. El problema de la necrosis es que este tejido que inicialmente es contráctil se va a sustituir por un tejido fibroso. Este tejido puede provocar dos cosas. Número uno, es una zona que no tiene capacidad contráctil. Y número dos, puede adelgazar que se convierte en una zona de aneurisma. Y eso hace que la contracción del resto del ventrículo no afectado sea ineficiente, porque cuando se contrae el corazón se distiende por la presencia de un aneurisma. Otro muy importante, de hecho, cada vez lo vemos con más frecuencia por el envejecimiento de la población, son las valvulopatías. Acá vemos un paciente de cirugía cardíaca que tuvimos en sala de operaciones. Ahí se puede apreciar claramente
una estenosis de la válvula aórtica. Es una estenosis aórtica de causa reumática. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca? El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca debe basarse en la historia clínica, el examen físico y estudios de laboratorio y gabinete. En cuanto a historia clínica, es muy importante preguntar al paciente síntomas como disnea, palpitaciones, dolor torácico y también si tiene o no edema. Al examen físico, obviamente, buscamos mediante la auscultación detectar soplos, detectar ritmos de galope y manifestaciones clínicas de congestión, por ejemplo, edema, por ejemplo, ingurgitación yugular, por ejemplo, hepatomegalia dolorosa. Y estudio de laboratorio incluye la prueba de función renal, electrolitos, pruebas de función hepática, ecocardiograma, radiografía y pruebas de esfuerzo, así como electro y pruebas de perfusión miocárdica. En cuanto a la historia clínica, es muy importante aclarar de que disnea no es un signo, sino un síntoma. Pero frecuentemente observamos en las historias clínicas cómo anota, el paciente luce disneico. Es un error, porque la disnea es un síntoma que el paciente nos dice. ¿Cuál es la forma correcta de describir este hallazgo? Lo que debemos anotar en el expediente sería, el paciente refiere disnea. Usted puede anotar, el paciente luce taquipneico, luce polipneico, pero no puedes poner, el paciente luce disneico. Es un error que tenemos que evitar. Otras manifestaciones clínicas incluye demostrar de que el paciente está tirando la casa por la ventana, o sea, está activando todos los mecanismos de compensación, como por ejemplo edema, que es producto de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención hidrosalina. También palidez y frialdad en las extremidades. Esto es la manifestación de un mecanismo de compensación por activación del sistema adrenérgico con vasoconstricción. Un ejemplo de insuficiencia cardíaca lo vemos acá, muy común, la ingurgitación yugular. Una forma más sutil es la congestión hepática. Entonces empezamos a documentar de que el paciente tiene una hepatomegalia, ya se palpa el hígado por debajo del reborde costal. Inclusive muchos de esos pacientes que tienen hepatomegalia son hepatomegalias dolorosas. Cuando usted comprime la zona hepática, el paciente no solamente tiene reflujo hepatoyugular, sino que además tiene dolor a la compresión. Otra manifestación sería el estado de edema a nivel periférico. Esto es producto de la retención hidrosalina. Es muy común la retención hidrosalina que por efecto de gravedad se acumula en miembros inferiores. Y eso es lo que se le conoce como el signo de Godet o el signo que se reproduce cuando nosotros presionamos a nivel pretibial y se ve un hundimiento que después de un par de minutos restablece. Si el paciente está encamado, a veces no se ve el edema pretibial. Entonces lo que hay que buscar es en la región presacra. La radiografía de tórax es muy útil. La manifestación más común radiológica más común es la presencia de una cardiomegalia, pero también podemos ver congestión periiliar. Se observa los ilios pulmonares ingurgitados producto de la congestión. También se puede observar derrame pleural, se puede observar ingurgitación de la distancia o el ensanchamiento del vehículo vascular, en donde hay un ensanchamiento del margen venoso y un ensanchamiento del margen
del corazón. Aquí se puede observar en esta radiografía que el paciente tiene una cardiomegalia grado 4. Observe que el índice cardiotorácico es mayor a 0.5 y el margen izquierdo del corazón prácticamente se toca con la pared costal izquierda. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente con insuficiencia cardíaca. O sea, vean ustedes cómo hay un incremento del tamaño de la silueta cardíaca, hay congestión peribiliar. A este paciente ya se le había colocado un marcapaso con resincronizador. Es un marcapaso que tiene 3 cables, un cable para electroestimular el atrio derecho, otro cable que se ve por acá para electroestimular el ventrículo derecho y el tercer cable que viene por acá que se mete por el seno coronario para electroestimular el ventrículo izquierdo. Acá es un grado ya muy, pero muy avanzado de insuficiencia cardíaca. Lo que existe es un cor bovis. Vea que prácticamente todo el tórax está ocupado por un corazón que tiene el tamaño del corazón de un buey. O sea, es lo que se le conoce como cor bovis. Examen de laboratorio, uno muy útil es este biomarcador, el ProBNP. Observe, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca muy avanzada. De hecho, este nivel de ProBNP correspondió a un paciente con una insuficiencia cardíaca en fase terminal que estuvo esperando para un trasplante cardíaco. Vea que tiene más de 35,000 picogramos por mililitro. 35,000 picogramos por mililitro. Recordemos de que la determinación de ProBNP nos sirve para 2 objetivos. Número 1, para diagnóstico y número 2, para el pronóstico. Es una prueba muy útil porque se ha introducido en los últimos años y forma parte del arsenal diagnóstico para los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Estos valores son del laboratorio del Hospital Calderón Guardia. Observe que para interpretar correctamente este laboratorio tenemos que correlacionarlo con la edad. Menor de 50 años debes andar entre 300 a 450 picogramos por mililitro. Entre 50 a 75 años, de 300 a 900. Y mayores de 75 años, de 300 hasta 1800. Observe que inclusive viene con la instrucción de cómo se interpreta. Dice, interpretación, en caso de resultado mayor al rango, insuficiencia cardíaca muy probable. De lo contrario, considerar causas alternativas. ¿Qué significa esto? Significa de que se trata de un examen que tiene una alta sensibilidad, pero no tan elevada especificidad. Vea que tiene una sensibilidad de un 97%. O sea, muy pocos pacientes con ICC va a tener ProBNP normal, pero la especificidad no es tan adecuada, es de apenas un 62%. Eso significa que si un paciente tiene ProBNP elevado, usted no puede asegurar de que tiene ICC. Puede tener otras causas también subyacentes. Y lo ideal es que el diagnóstico de ICC no sea un diagnóstico post-mortem, no sea un diagnóstico por histopatología, como en este caso, una paciente que tuvimos en el hospital que falleció por una insuficiencia cardíaca. Observe cómo el pulmón o los 2 pulmones estaban completamente inundados. Tiene un montón de líquido, es un pulmón muy, pero muy húmedo, con además hemorragia a nivel alveolar. Y este mismo paciente, cuando se le hizo corte del hígado, el hígado estaba con colestasis, con congestión intrahepática. Y esto es una manifestación muy común de insuficiencia cardíaca en fase terminal. Vamos a ver ahora el tratamiento. ¿Cómo se trata los pacientes con insuficiencia cardíaca? Hay varios objetivos. Número 1 es tratar de mejorar la función ventricular. Otro objetivo es controlar los síntomas. Y el tercer objetivo es prolongar la vida del paciente. Entonces, aquí tenemos que enfatizar de que hay tratamientos que mejoran síntomas, pero no prolongan la vida. De hecho, hay algunos tratamientos que mejoran los síntomas y tienen un efecto nulo en la sobrevida,
inclusive puede empeorar ligeramente la sobrevida. Ahorita vamos a explicar mejor este concepto. Y por supuesto, el objetivo fundamental es mejorar la función ventricular. Si el corazón está siendo incapaz de bombear el gasto cardíaco para llenar las demandas metabólicas, lo lógico es que hay que aplicar estrategias para mejorar esta función ventricular. El tratamiento podemos separar en 3 grandes grupos de estrategias. Número 1, medidas no farmacológicas. Número 2, medidas farmacológicas. Y número 3, el tratamiento etiológico contra la causa de fondo. Vamos a empezar uno por uno. Primero, vamos a analizar las medidas no farmacológicas, que incluye el reposo cuando el paciente está descompensado, suspensión del tabaquismo y modificar los hábitos de dieta, sobre todo para tratar de reducir el peso, reducir la ingesta de sal y agua. Fundamental acá es eliminar el tabaquismo. ¿Por qué? Porque es una causa importante de deterioro de los pacientes con ICC, sobre todo porque el tabaco causa vasoconstricción, el tabaco causa hipoxemia, el tabaco causa, por el otro lado, incremento del riesgo coronario. Así es que la eliminación del tabaquismo es fundamental en todo paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Por el otro lado, el control del peso y la regulación de la dieta. Es importante reducir la ingesta de sal. En condiciones normales, nosotros ingerimos alrededor de unos 6 a 9 gramos de sal por día. Esta sal no solamente la sal de mesa, sino también la sal ya presente dentro de los alimentos. Eso implica de que nosotros debemos de reducir el consumo de sal para reducir el estado de congestión y la retención hidrosalina. ¿Cuánto se considera la cantidad recomendable de sal en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva? Idealmente debe consumir 2 gramos o hasta 2 gramos de sal por día. Esto a veces suena un poco utópico porque la sal ciertamente es necesaria para condimentar los alimentos. En estas circunstancias, lo que se puede utilizar sería sustitutivos de sal o sustituto de sal. En lugar de sal sódica, se puede utilizar sal potásica. Tiene un sabor más o menos parecido y tiene el plus de que no es un factor tan importante para empeorar el edema como sí lo es el sodio. Otro hecho importante es que si el paciente está con descompensación aguda, es fundamental el reposo. El reposo lo que hace es reducir la demanda metabólica de oxígeno para un corazón que está cansado. Pero una vez que sale de la fase aguda de la descompensación, lo ideal es que el paciente entre a un programa de rehabilitación cardíaca. Para ello, el paciente tiene que estar ya en control y el médico tratante referirlo a la consulta de rehabilitación cardíaca. Ahí se programa los ejercicios que le corresponde de acuerdo a la capacidad del corazón de ese paciente. Y algo muy importante obviamente serían las medidas farmacológicas. Las medidas farmacológicas podemos dividir en 4 grandes grupos: los vasodilatadores, los diuréticos, los inotrópicos y los bloqueadores adrenérgicos. Vamos a empezar primero con los vasodilatadores. ¿Qué es lo que hacen los vasodilatadores? Causa vasodilatación tanto en el lado arterial como en el lado venoso, pero también hay medicamentos que provocan una vasodilatación selectiva. Al causar vasodilatación, vamos a reducir la pre y la postcarga. Los vasodilatadores arteriales reducen la postcarga ventricular, mientras que los vasodilatadores venosos reducen la precarga ventricular. Ejemplo de vasodilatador arterial tenemos la hidralazina, que viene en tabletas de 50 miligramos.
los vasodilatadores venosos, en ese caso tenemos los nitratos y los nitritos. Un ejemplo sería la nitroglicerina y el isosorbide. Los mixtos, o sea, causan una reducción tanto de la pre como de la poscarga. Tenemos el prazosin, tenemos los inhibidores de la ECA, tenemos los bloqueadores del receptor de la angiotensina 2 y tenemos el caso del nitroprusiato. ¿Cuál sería el vasodilatador adecuado en esos pacientes? Todo depende de la tolerancia y depende también de la respuesta terapéutica. Es importante en el caso de los nitratos, como tiene una vida media tan corta, es recomendable utilizar aquellos que tengan un efecto más prolongado. Por ejemplo, la nitroglicerina no es un vasodilatador práctico en pacientes con ICC porque la nitroglicerina tiene una captación o un efecto primer paso muy importante. Poco de medicamento llega a la circulación sistémica para producir el efecto. Y además, la duración del efecto clínico es efímero. Por eso, en lugar de esto, se preconiza el uso de isosorbide, que tiene una acción un poco más prolongada y se puede utilizar 3 veces al día. Es importante en los pacientes con ICC la reducción de la pre y la postcarga. Si reducimos la precarga, reducimos la congestión. Si reducimos la postcarga, mejoramos la eyección ventricular y de esta forma reducimos el trabajo de un corazón que está ya previamente afectado con la causa de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la reducción de la precarga lo logramos mediante vasodilatadores venosos. La reducción de la poscarga lo obtenemos mediante vasodilatadores arteriales y se puede utilizar de manera combinada con medicamento que causa vasodilatación arterial y vasodilatación venosa simultáneamente. El mensaje que tenemos que llevar con respecto a los vasodilatadores es que la reducción de la poscarga siempre es recomendable y es fundamental para mejorar la ICC. Alivianamos la carga de trabajo para el ventrículo. Ahora, a veces cuando aplicamos vasodilatadores venosos no es suficiente para reducir los síntomas. El paciente está con un estado de congestión circulatoria. Para estos pacientes debemos complementar el tratamiento con diuréticos. Aquí hay un anuncio de diurético, pero corresponde a un folleto que me lo encontré del año 1934. O sea, ya tiene prácticamente unos casi 90 años. Y en el folleto dice Salirgan. Eso es vendido por Bayer. Dice, diurético seguro y no irritante. Pero vean de lo que está hecho, ¿verdad? A base de mercurio y teofilina. Y dice, para edema cardiales y renales, nefrosis, ascitis y adiposidad. Muy, muy raro, ¿eh? Para hasta adiposidad. O sea, da la impresión de que ellos estaban confundiendo la gordura con la hinchazón. Pero esto tenemos que contextualizar de que fue un medicamento que se había utilizado hace unos 90 años, Salirgan. Pero en la actualidad utilizamos otros tipos de diuréticos. Los primeros diuréticos en introducirse al mercado fueron los mercuriales. Estos ya no se utilizan. En la actualidad se utilizan los diuréticos tiazídicos, siendo dos exponentes, la hidroclorotiazida y la clorotiazida. Tenemos también el grupo de la furosemida o diurético de asa. Tenemos también el ácido etacrínico y por último los ahorradores de potasio, que su exponente principal sería la espironolactona. Los diuréticos tiazídicos tienen la ventaja de que su duración de efecto clínico es prolongado. O sea, se puede utilizar una sola dosis al día. Se empieza con dosis de 12.5, ir incrementando hasta dosis máxima de 50 miligramos por día de hidroclorotiazida.
Reduce, eso sí, el flujo sanguíneo renal y hay que estar muy pendiente de la función renal. La furosemida, que ahorita vamos a ver con más detenimiento, es un diurético potente de asa, pero cuando se utiliza a dosis altas se refiere sobre todo a dosis por vía intravenosa. Puede causar ototoxicidad. Y a diferencia de los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, como la furosemida, aún mantiene la eficacia terapéutica si el paciente cayó en insuficiencia renal y es particularmente útil en los pacientes con edema agudo de pulmón, porque la furosemida, aparte de su efecto diurético, también tiene un efecto venodilatador pulmonar. De esta forma, muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón, nosotros le aplicamos furosemida por vía intravenosa y antes de que el paciente esté con una diuresis masiva, ya empieza a experimentar los primeros mejoras en la sintomatología porque se reduce la congestión pulmonar. Vamos a poner como énfasis en la furosemida. La furosemida, ahí ustedes ven la molécula, tiene un átomo de azufre. Por eso es que la furosemida puede tener una reacción alérgica cruzada con aquellos que tienen alergia a las sulfa. No siempre ocurre, pero hay que tener en cuenta esta situación. Acá tenemos una foto de la furosemida que utilizamos en el hospital. Viene en ampollas de 20 miligramos en 2 cc. Este es una furosemida genérica que se llama Duriten, pero el nombre comercial original se llama furosemida o Lasix. Se llama Lasix porque cuando la compañía Novartis introdujo este medicamento allá por la década de los 60, se había observado que la duración del efecto clínico era de aproximadamente unas 6 horas. De ahí fue el bautizo de este medicamento con el nombre de Lasix, porque Lasix literalmente significa last 6 hours, dura 6 horas. Por eso es que Lasix por vía intravenosa tenemos que dosificarlo cada 6 horas y provoca un efecto diurético muy potente. Acá tenemos el ejemplo de un paciente que le pusimos un par de ampollas de furosemida y el paciente rápidamente empezó a orinar. Vea esa orina completamente casi como transparente, producto de la reducción de la reabsorción de osmolitos a nivel del asa Henle. Esto hace que se produzca una diuresis masiva. Y acá observamos el efecto, ¿vea? El antes y el ahora. Antes de la furosemida, la paciente estaba con congestión, con ingurgitación yugular, y luego de la aplicación y la diuresis masiva, se mejoró el estado congestivo, y ahí ahora usted puede ver cómo la ingurgitación yugular desapareció. El mensaje que tenemos que llevar con respecto a los diuréticos es que ellos mejoran los síntomas congestivos, pero no modifican la mortalidad. Es importante este concepto. Mejorar sintomatología no siempre es lo mismo que mejoría en la mortalidad. De hecho, el efecto de la furosemida sobre la mortalidad es un efecto nulo. Probablemente porque a cambio de la reducción del estado de la congestión, también provoca otros pequeños trastornos como por ejemplo las alteraciones electrolíticas, hipopotasemia por ejemplo, y que eso puede incidir aumentando el riesgo de las arritmias. Un grupo muy importante de medicamentos para el tratamiento de ICC son los digitálicos, los simpaticomiméticos y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos son los que globalmente pertenecen al grupo de los inotrópicos. Estimula la contracción ventricular. Vamos a ver uno por uno. En cuanto a los diuréticos digitálicos, ya habíamos visto de que en la pintura de 1890 de Vincent van Gogh se observa el retrato del doctor Paul Gauchet
sosteniendo una plantita de daguerra, una plantita de digital. Sin embargo, ya se había utilizado mucho antes, que Vincent Van Gogh lo había retratado en su obra en 1890. Un siglo antes, en el siglo XVII, otro médico, el doctor William Wilfering, que vivió entre estos años, era médico, geólogo, químico y botánico británico. Él ya había estado utilizando los digitálicos. Los digitálicos tienen una estructura muy característica. Tiene dos componentes. Una que se llama la genina o aglicona, que a su vez está formado por un anillo esteroidal con lactona. Ahorita vamos a ver en un esquema. Y también en su estructura puede tener uno o varios azúcares. Volviendo al concepto de historia de los digitálicos. Este personaje, el doctor William Wilfering, escribió este ensayo que ha sido recopilado en repetitivas ocasiones en la historia de la medicina. Y en ese manuscrito habla de una experiencia de uso de Foxglove. Foxglove es la planta de la daguerra o digital para el uso en medicina. Vea que habla de la aplicación de esta planta para los edemas y otras enfermedades. Ahí se puede observar el tratado que publicó el doctor William Wilfering. Vean aquí cómo hace unos dibujos bastante artísticos de la planta. La estructura de lo digitálico consiste entonces en dos grupos. Un grupo que es la aglicona o genina. También se le conoce como la digoxigenina. Está formado por dos componentes. Un núcleo de pentano per dehidrofenantreno. Esto es una estructura de un esteroide, más otra parte que se llama la parte de la lactona. Entonces tenemos la parte de la lactona con un anillo esteroidal. Estas dos cosas forman lo que se le conoce como la aglicona y tiene varios azúcares. En ese caso se llama los azúcares de digitoxosas. Y estas digitoxosas son múltiples y conforman entonces entre esos dos el glucósido. Por eso la digoxina es un glucósido. ¿Y qué es lo que hacen los digitálicos? Los digitálicos, por su estructura de esteroide, es altamente lipofílico. De ahí que su efecto es muy prolongado. Provoca una serie de efectos electrofisiológicos que es la manifestación de su mecanismo de acción molecular. En este caso, causa una inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa incrementa la disponibilidad de calcio intracitosólico. Sabemos de que si hay mayor concentración de calcio intracitosólico, vamos a tener una mayor potencia contráctil. También la digoxina provoca otros efectos autonómicos, sobre todo una activación semejante a una activación del sistema vagal. Vamos a ver en detalle cuál es el mecanismo de acción de la digoxina. Acá tenemos un esquema de qué es lo que ocurre con el movimiento de calcio durante la sístole y durante la diástole. En condiciones normales, durante la sístole, la concentración intracitosólica de calcio es de unos 10 micromoles, mientras que en diástole la concentración intracitosólica es de 0.1 micromoles. O sea, si vemos la diferencia de concentración entre el calcio durante la sístole y durante la diástole, podemos decirle que se produce un incremento de 100 veces el calcio intracitosólico durante la fase de sístole. ¿Y de dónde viene ese calcio?
el calcio intracitosólico proviene de dos fuentes. Número uno, de la entrada de calcio que se encuentra en el extracelular. Acá tenemos la membrana del miocardiocito, acá tenemos el extracelular, acá tenemos el intracelular. Entonces, observe cómo aquí el calcio entra por esos canales de calcio, los canales lentos de calcio. Y este calcio se incorpora al pool común de calcio intracitosólico. Este calcio intracitosólico es la sumatoria del calcio que entró a través de un intercambiador sodio-calcio, a través de la entrada por los canales lentos de calcio y también del calcio que estaba almacenado en el retículo sarcoplánico. Entonces aquí tenemos tres fuentes, ¿verdad? El calcio que entra por los canales lentos, el calcio producto del intercambio entre el sodio y el calcio, y el calcio que se libera del retículo sarcoplánico. Y esto explica el incremento del calcio intracitosólico a una concentración de 100 micromoles, cuando durante la diástole, vean que la concentración es apenas 0.1 micromol. ¿Y qué es lo que hace este calcio? Bueno, lo que va a permitir es el acople excitación con contracción y permite que las actinas de miosina y las fibras de actina-miosina se deslicen entre sí, acortando la longitud del sarcómero, que es la separación entre dos líneas Z, y consecuentemente se logra la contracción. Entonces, ¿cómo podemos entender el mecanismo de acción de la dioxina? Como inhibe la bomba de sodio-potasio, ATPasa, esto va a causar un incremento del sodio intracitosólico. El sodio no puede salir porque para eso necesita la bomba activa sodio-potasio ATPasa. Esta bomba ha sido bloqueada por la digoxina y se acumula el sodio intracitosólico. Como se acumula el sodio intracitosólico, ¿qué es lo que se ha activado? El mecanismo de intercambio sodio-calcio. Recordemos de que el calcio puede entrar por tres mecanismos. El calcio que está en el citosol libre por tres mecanismos. Uno es el calcio liberado del retículo sarcoplásmico. Otro es el calcio que entró por los canales lentos. Pero también hay un calcio que entra por medio del intercambiador sodio-calcio. Y este mecanismo de intercambio ahora se hiperactiva debido a la acumulación de sodio intracitosólico. Y la consecuencia es un incremento del calcio intracitosólico, acá, un incremento de calcio intracitosólico, resultando en una mejoría en la fuerza de contracción, y de ahí viene el efecto terapéutico. Pero cuando se acumula una cantidad importante de calcio intracitosólico, se favorece la aparición de los potenciales tardíos, que explica los efectos tóxicos de la digoxina, y básicamente lo más importante es la aparición de las arritmias, los trastornos de la electrofisiología provocados por el uso de los digitálicos. Acá vemos el efecto de la digoxina sobre el mecanismo de Frank Starling. Esta es la presión telediastólica ventricular izquierda, o sea, la precarga, y este es el volumen en minuto, el bombeo ventricular. Entonces, observe, cuando la persona está normal, un incremento paulatino de la presión telediastólica ventricular se va a asociar con un incremento del volumen minuto. Eso sería lo normal. Pero en el paciente con ICC, con insuficiencia cardíaca, vea que la curva se aplana. Eso significa que tiene que aumentar la presión telediastólica ventricular para aumentar el volumen minuto, pero llega un punto en que no logra, a pesar de un incremento de la presión telediastólica, no logra sin subir el gasto cardíaco. Y más bien, cuando seguimos aumentando la presión diastólica,
lo que le estamos regalando al paciente serían los síntomas de congestión. Los síntomas de congestión empiezan a aparecer a partir de los 20 milímetros de mercurio de presión telediastólica ventricular izquierda. Y como el gasto cardíaco no sube, el paciente tiene manifestaciones de bajo volumen minuto, o sea, bajo gasto. Y esto explica la fisiopatología de la ICC. El paciente está congestivo, o sea, encharcado, y además tiene un bajo gasto, y vemos cómo el paciente tiene hipoperfusión tisular. ¿Qué es lo que hace la digoxina? Incrementa la fuerza de contracción. Entonces, literalmente agarra esta curva del paciente con ICC y lo tira para arriba. Lo tira para arriba tratando de simular la curva de una persona normal. A partir de este punto ya no va a tener datos de bajo gasto. Y como mejora el rendimiento, entonces la congestión también disminuye. Este es el mecanismo de acción de la digoxina. La digoxina es un medicamento que se indica para los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sobre todo la insuficiencia cardíaca sistólica, porque mejora la contractilidad. Hay varios tipos de preparados. Tenemos la digoxina, la digitoxina, el anatocio C y la guabaína. Lo que más se utiliza en la práctica clínica es la digoxina. Es muy importante utilizar con cuidado este tipo de medicamento porque fácilmente puede llegar a provocar intoxicación digitálica. ¿Por qué? Porque este medicamento es relativamente inseguro, porque entre llegar a tener un efecto terapéutico versus llegar a tener un efecto tóxico es cuestión de variaciones relativamente pequeñas en la concentración sanguínea, o sea, en la digoxinemia. Aquí tenemos una curva de concentración plasmática de digoxina versus porcentaje de pacientes intoxicados. Ya que en condiciones ideales el paciente debería andar con una digoxinemia de alrededor de 2 nanogramos por mililitro, acá. Pero si empezamos a subir la digoxinemia, a partir de 2.5 nanogramos por mililitro, vean que 50% de los pacientes ya empieza a tener efectos tóxicos. ¿Cuáles son esos efectos tóxicos? Las arritmias, y también el paciente empieza a ver cambios de color en los objetos. También aumenta el riesgo de náusea y vómito por los efectos autonómicos propios de la digoxina. Recuerde que la digoxina no solamente produce efecto cardiotónico, sino que también provoca efecto autonómico, sobre todo porque provoca un estímulo vagal. Y a partir de 4 nanogramos por mililitro, vea que prácticamente el 100% de los pacientes, prácticamente, ¿verdad? 100% de los pacientes ya están intoxicados. Y si bajamos mucho la digoxinemia, el problema es que después no vamos a tener un efecto terapéutico. Por eso es que para los pacientes que están tomando digoxina, de vez en cuando sería recomendable mandar niveles de digoxinemia. El mensaje que tenemos que llevar es que los digitálicos tienen, lamentablemente, un índice terapéutico relativamente estrecho. A manera de acotación, en la época de William Wyfering, él utilizó un método para dosificar la digoxina a los pacientes. ¿Cómo lo hace? Le daba a tomar el brebaje de la planta de la dedadera y le subía la dosis paulatinamente hasta que el paciente empieza a vomitar. Cuando empieza a vomitar, entonces el William Wyfering se da cuenta de que ya está intoxicado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escala un poco la dosis, y así fue como William Wyfering titulaba la dosis de digoxina basándose en el concepto de dosis limitada por toxicidad, en una época que obviamente no había posibilidad de determinar la digoxinemia. Otra manera para mejorar el estado contráctil es utilizando los medicamentos tipo catecolaminas. Vean ustedes acá, la dopamina y la dobutamina. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos?
Ellos se unen al receptor adrenérgico. Cuando une al receptor adrenérgico, activa la proteína G y activa posteriormente la adenilciclasa. La adenilciclasa lo que hace es incrementar la concentración de AMP cíclico. La concentración elevada de AMP cíclico intracitosólico lo que hace es activar a una proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa activada lo que hace es fosforilar el canal para el calcio, el canal lento para el calcio. Y al fosforilar este canal, permite que el canal se mantenga abierto por más tiempo para que el calcio entre al citosol. Y si entra al citosol, entonces lo que estamos obteniendo es un incremento del calcio libre intracitosólico. Consecuentemente, vamos a tener un incremento de la contractilidad. Así es como funcionan las catecolaminas. Una alternativa para mantener esos niveles elevados de AMP cíclico es inhibir a la fosfodiesterasa 3. ¿Por qué? Porque la fosfodiesterasa 3 se encarga de convertir AMP cíclico en AMP, que carece de efecto terapéutico. Por consiguiente, si nosotros inhibimos a esta fosfodiesterasa 3, vamos a lograr entonces una reducción en la degradación del AMP cíclico y consecuentemente lo que hacemos es potencializar el efecto de las catecolaminas. Estos dos medicamentos pueden utilizarse por separado o pueden unirse de manera conjunta. Tiene como efecto final el incremento del calcio intracitosólico. Ejemplo de las catecolaminas tenemos la dopamina y la dobutamina. Ahí también podemos incluir la epinefrina y podemos incluir también la noradrenalina. Estos medicamentos no son selectivos, son catecolaminas, entonces pueden estimular los receptores adrenérgicos. Hay 4 tipos de receptores adrenérgicos: los receptores alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. En el caso de insuficiencia cardíaca, lo que más nos interesa es que logre estimular los receptores beta 1. ¿Por qué? Porque los receptores beta 1 son los encargados de incrementar el AMP cíclico a nivel intracitosólico dentro de las fibras miocárdicas. Consecuentemente, vean ustedes, la dobutamina tiene 5 cruces en efecto inotrópico, la dopamina 4 cruces, la epinefrina 4 cruces y la norepinefrina es un poco más débil en ese sentido, apenas tiene 3 cruces. Acá tenemos una foto que corresponde a la dopamina. La dopamina es un adrenérgico que, dependiendo de la dosis que estemos utilizando, puede producir efecto dopaminérgico, causando vasodilatación renal, que es bastante beneficioso, especialmente para estos pacientes que tienen hipoperfusión renal. A dosis un poco más altas, podemos tener un efecto beta 1, o sea, incrementamos la contractilidad miocárdica. Y a dosis mucho más alta, vamos a tener un efecto alfa 1, causando ya vasoconstricción, que es algo que deberíamos de evitar en los pacientes con ICC. ¿Por qué? Porque un incremento del efecto alfa 1, lo que vamos a provocar es vasoconstricción y esto se va a traducir en un aumento de la poscarga ventricular, que sería indeseable en un paciente con ICC. Acá tenemos una foto de lo que utilizamos en el hospital de norepinefrina. La norepinefrina es un vasoconstrictor muy potente alfa 1 y tiene algunos efectos a nivel del corazón, provocando un incremento del inotropismo. No es tan conveniente la norepinefrina en comparación, por ejemplo, con la dobutamina. La dobutamina prácticamente no tiene efecto alfa, o sea, no causa vasoconstricción y tiene un efecto muy potente a nivel del corazón, un efecto beta 1.
provocando una mejoría en la fuerza de contracción. Hay otro grupo de inotrópico que no lo tenemos en Costa Rica, son los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Ejemplo, tenemos la amrinona y lo más utilizado a nivel mundial es la mirrinona. Observe que cuando William Weifer utilizó estos medicamentos derivados de la digoxina para los pacientes con edema, él en realidad no entendía la fisiología de la fuerza de contracción del corazón. Si hubiera dado cuenta de esto, probablemente le daría de tomar cafeína o té que contiene pequeñas cantidades de teofilina y teobromina, que son inhibidores de la fosfodiesterasa, aunque no son inhibidores selectivos de fosfodiesterasa 3, pero tanto las metilxantinas como la teobromina y la cafeína son medicamentos que tienen cierto efecto inotrópico. Un grupo de medicamentos que durante muchos años habían sido condenados en el manejo de ICC, pero hoy en día ha resurgido y son los beta bloqueadores. Estos sí se ha observado que reduce la mortalidad a largo plazo. Ahora, no todos los beta bloqueadores, porque hay beta bloqueadores como por ejemplo el propranolol, que claramente no es útil en los pacientes con ICC. ¿Qué es lo que tiene el carvedilol como beta bloqueador que no lo tiene el propranolol o el atenolol para el manejo de ICC y que mejora el pronóstico? El carvedilol no solamente produce un efecto beta bloqueador, sino que también produce un efecto bloqueador alfa adrenérgico. Esto significa que reduce la fuerza de contracción del corazón, pero también reduce la poscarga ventricular. Esto produce dos efectos beneficiosos. Número uno, disminuye el trabajo de contracción del corazón y por el otro lado, reduce la hiperactivación simpática. Parte del deterioro progresivo de un paciente con ICC es que al estar crónicamente con niveles persistentemente elevados de catecolamina, lo que va a hacer es como la analogía de un caballo que está agotado y usted saca un látigo y seguirlo golpeando para que el caballo siga arriando. Lo que hace el carvedilol más bien es lo contrario. Frena, o sea, guarda el látigo, pero le aliviana la carga mediante una vasodilatación. O sea, le quita la carga al caballo y guarda el látigo. Ese es el concepto análogo de carvedilol. Por eso es que la sobrevida se mejora, se prolonga en los pacientes con ICC tratados con carvedilol. O sea, el caballo va a morir dentro de más tiempo en comparación como cuando usted somete al caballo a punta de latigazos y con un montón de carga de por medio. Eso sí, los beta bloqueadores no deben utilizarse para ICC cuando está descompensada, porque ahí sí, el mecanismo para mantener un estado de compensación marginal es precisamente la activación del estado del sistema adrenérgico. Finalmente, el tratamiento etiológico. Siempre que sea posible, eliminar la causa de fondo es el tratamiento más efectivo. Ese es el concepto de tratamiento etiológico. Ya habíamos mencionado de que etiología de ICC hay varios. Está la cariopatía isquémica, la cariopatía hipertensiva, la cariopatía valvular y también otros trastornos mixtos como por ejemplo las enfermedades de depósito, las miocardiopatías, las enfermedades tóxico-metabólicas sobre el corazón, etcétera, etcétera. Un ejemplo lo podemos ver acá. Es un paciente que tiene una obstrucción de la arteria coronaria derecha. Recordemos que la arteria coronaria derecha tiene en cateterismo una forma de una letra C y ahí claramente quedó amputada. El medio contraste no logró pasar.
se le hizo una angioplastía y se le colocó un stent. Y observa cómo ahora, ya después de la angioplastía y después de la colocación del stent, el medio contraste ya logra pintar el resto de la coronaria derecha. Este tipo de tratamiento es salvador, mejora el pronóstico y alivia también la sintomatología del paciente. Una causa de insuficiencia cardíaca es la hipertensión que se produce en el paciente con coartación aórtica. La coartación aórtica es una malformación congénita en donde hay una estrechez de la aorta en diferentes zonas. Acá vemos una zona de estrechez, que corresponde a la zona de la coartación aórtica. ¿Qué es lo que provoca a largo plazo? La coartación incrementa la poscarga ventricular y esto lo que va a producir es que el corazón empieza a hipertrofiar para tratar de vencer esa zona de la estenosis, de la coartación. Y a largo plazo, segunda, tercera década de la vida, el corazón puede fatigar y claudica. Para esto podemos utilizar varias estrategias de tratamiento etiológico. Una es, como se observa en este esquema, se llama la aortoplastía. Se hace una resección de la zona estenótica y se hace una anastomosis término-terminal. A veces también se puede colocar un parche de ampliación. Acá tenemos un ejemplo. Este es el caso de un paciente que tuvimos en sala de operaciones. Observe que ahí se le colocó un parche de teflón acá para ampliar entonces el diámetro de la aorta. Pero en los últimos años, la opción terapéutica ha ampliado al tratamiento endovascular. ¿Qué es lo que hace en estos casos? El cirujano puede ser un cardiólogo, puede ser un cirujano vascular o un cirujano cardíaco. Lo que hace es introducir un catéter y aquí, encima de ese catéter, se le monta un balón, se hace una dilatación de la zona estenótica. Después de dilatar, se le coloca un stent para ferulizar esa zona de estrechez. Aquí podemos ver el esquema del tratamiento completo. Primera fase, se pasa un catéter, se pasa un balón. Dentro de ese balón, sobre ese balón viene montado un stent. Y ese stent se expande cuando se infla el balón. Vean cómo después de inflar el balón ya el stent quedó abierto. Y después se retira el balón y lo que queda aquí enganchado dentro de la pared interna de la aorta es el stent colocado. Pero ya la obstrucción quedó resuelta. Esa es terapia endovascular de una coartación de la aorta. Acá vemos un ejemplo. Vean aquí. Hay una zona de la coartación, de estrechez. Se pasó un catéter. Encima del catéter se le montó un balón. Se montó el balón y se infla el balón y el stent se expandió. Este es el resultado antes y ese es el resultado después. Vean aquí cómo se ve claramente el stent ya expandido y se resolvió la zona de la coartación. ¿Cuál es el mensaje importante hasta el momento? Que los avances de la medicina han permitido los procedimientos mínimamente invasivos. Antes prácticamente a los pacientes no le quedaba otra opción que la cirugía abierta. Y en la cirugía abierta a veces tiene sus inconvenientes. Uno de esos inconvenientes es el riesgo de quedar disfónico. ¿Por qué? Porque por ahí precisamente sobre la aorta o alrededor del arco aórtico, ahí está el nervio recurrente laringio. Como la lesión del nervio recurrente laringio puede quedar el paciente disfónico luego de una tiroidectomía por el recorrido anatómico, cuando se hace una aortoplastía también se puede lesionar este nervio recurrente laringio. Otro ejemplo que representa el concepto de tratamiento etiológico de una ICC
son los pacientes que tienen defecto en el tabique interatrial. Aquí, como se ve en este esquema, en este dibujo, hay un montón de orificios. O sea, se trata de comunicación interatrial. Puede ser de tipo septum primum, puede ser de septum secundum o puede ser de seno venoso. Lo importante para esta patología es que ahora ya hay opción. Y en el hospital, desde el año 2006, ya se cuenta con esta tecnología. Consiste en colocar esos dispositivos que se llaman los Amplatzers. Amplatzers. Son sistemas para ocluir el defecto interatrial. ¿Cómo funciona esto? Ustedes ven acá que es una especie como de una donita, ¿verdad? Acá. Entonces, esta dona cuando se compacta, literalmente forma un sándwich. Entonces, aquí tenemos una parte que se metería al atrio izquierdo y la otra parte se quedaría en el atrio derecho. Y así podemos meter este dispositivo, forma un sándwich alrededor del defecto y con esto se forma el cierre. Al principio, este material es poroso, pero con el paso del tiempo se produce la neoendotelización sobre este dispositivo para que al cabo de aproximadamente un mes ya se produce la neoendotelización completa y el paciente queda entonces con la CIA cerrada. Ahí se ve muy ilustrativo el concepto ese del sándwich. Aquí hay una capita y aquí está la otra capita y sobre este sándwich se mete para tapar. Aquí se ve claramente. Vean cómo es la parte que mira para el atrio izquierdo y aquí es la parte que mira para el atrio derecho. Y después lo que se hace es desatornillar el dispositivo y ya queda esto firme, permanente. Con el paso de los días, generalmente alrededor de unas 4 semanas, se produce ya la neoendotelización y esos pequeños poros de material finalmente queda completamente cerrado. Ese es el concepto de cierre de una CIA por Amplatzer. Antes, cuando el hospital Calderón Guardia no tenía este método, todos los pacientes con CIA había que cerrarlo por vía quirúrgica con circulación extracorpórea. Otro ejemplo de tratamiento etiológico directo lo vemos acá. Este es un caso de una estenosis aórtica. Hay dos grandes grupos de estenosis aórtica, una degenerativa y la otra sería en los pacientes que tienen válvulas aórticas bivalvas. Acá tenemos un ejemplo, un paciente que tuvimos en sala de operaciones, se le está colocando una válvula aórtica biológica. Aquí se ve bajo circulación extracorpórea. Esto resolvería la estenosis o la insuficiencia aórtica en el paciente que sería causa de la insuficiencia cardíaca. Pero hoy en día contamos con una alternativa bastante atractiva, especialmente para los pacientes que tolera o no toleraría una cirugía cruenta como sería una cirugía de reemplazo valvular con circulación extracorpórea. ¿Qué se hace? Se hace en laboratorio de hemodinamia. Acá tenemos un ejemplo de un paciente que se le está sometiendo a colocación de una válvula aórtica por vía endovascular. Este método de tratamiento se llama TAVI. TAVI significa implantación de válvula aórtica transcatéter. ¿En qué consiste? Lo que se hace es introducir un catéter a través de la arteria femoral. Sobre ese catéter se monta un balón y en ese balón hay una válvula biológica. Entonces se coloca a nivel de la válvula aórtica defectuosa, se infla el balón para abrir campo, o sea, lo que se hace es fracturar la estenosis aórtica de la válvula nativa y sobre esa zona entonces se deja anclar una válvula biológica. Este dispositivo
Este dispositivo puede ser de dos marcas. Puede ser, como usted ve, en el lado derecho y en el lado izquierdo, dos modelos. Uno se llama modelo Sapien y el otro se llama modelo Corval. Esto consiste entonces en enganchar una válvula biológica sobre el anillo de una válvula aórtica previamente dilatado con un balón. Con esto se ahorra la necesidad de un procedimiento de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. No siempre se puede realizar este procedimiento porque solo se utiliza para pacientes con estenosis aórtica. No se puede utilizar para insuficiencia aórtica. De hecho, si tiene mucha insuficiencia aórtica, más bien es una contraindicación. Y este dispositivo, el problema es que es bastante caro. Tiene un valor para la institución de casi $40,000. Por el otro lado, el tipo de válvula que se le implanta es únicamente válvula biológica. No se puede colocar válvula mecánica de carbón pirrolítico. Eso significa que, como es un material biológico, se degenera con bastante rapidez y al cabo de unos 8 años, esta válvula se va a volver estenótica y eventualmente habría que cambiar. Pero por eso es que ese tipo de dispositivo solo se coloca para pacientes que no va a tolerar una cirugía cardíaca y cuya expectativa de vida no es tan larga. Y generalmente se coloca solamente para pacientes de alto riesgo y además relativamente viejos. Bueno, otro problema es la insuficiencia mitral. Esta insuficiencia mitral puede ser secundario a una endocarditis, secundario a, por ejemplo, una ruptura de una cuerda tendínea o incluso ruptura de un músculo papilar. Acá tenemos una válvula mitral normal, ya que las cuerdas tendíneas junto con el músculo papilar se tensa para evitar la regurgitación de la válvula durante la sístole mecánica del ventrículo izquierdo. Y cuando esto no ocurre, durante la sístole se va a producir la regurgitación. Esta es la fisiopatología simplificada de una insuficiencia mitral. Un ejemplo también de insuficiencia mitral lo tenemos acá. Vean, aquí lo que se está exponiendo es la válvula, este es el atrio izquierdo. Y lo que estamos viendo acá es un pedazo de músculo papilar que se había infartado. Entonces estaba roto. Y consecuentemente lo que estaba provocando es una insuficiencia mitral. El aparato, o sea, la válvula en sí está normal. Lo que está anormal es el aparato subvalvular. En este caso tiene un músculo papilar arrancado literalmente. Hubo necesidad de llevarlo a sala de operaciones para hacerle un reemplazo de válvula mitral bajo circulación extracorpórea. Pero hoy en día tenemos otra alternativa y ya se está haciendo en el hospital. Consiste en la colocación de una válvula mitral. En realidad no es colocación de una válvula mitral en sí, sino clipar los bordes de las válvulas que están insuficientes. Este dispositivo se llama MitraClip o la tecnología MitraClip. ¿En qué consiste? Vamos a ver con más detenimiento. Consiste en agarrar un borde de una válvula mitral insuficiente y hacer un clip contra la otra válvula mitral. Y así lo que hacemos es reducir el orificio de regurgitación. Aquí se puede observar, ¿verdad? Entonces se hace un clipaje, o literalmente lo que se hace es enganchar la valva anterior con la valva posterior y de esta forma el orificio de regurgitación disminuye. ¿Cómo se aborda? Se aborda por medio de la vena femoral, se entra por la vena cava inferior, pasa por el atrio derecho y aquí lo que se hace es romper intencionalmente el septum interatrial, o sea, es un abordaje transseptal y cuando llega hasta el atrio izquierdo, entonces se avanza ese dispositivo
Eso se hace guiado por fluoroscopía y se hace guiado por ecocardiografía transesofágica. Y de esa manera ya se logra entonces mantener, ahí ustedes pueden ver, las dos valvas clipadas. Obviamente se hace solamente en una porción de la válvula mitral, porque no se puede clipar obviamente en su totalidad. Y también se puede utilizar esta otra opción. Esta otra opción se llama una anuloplastía de una válvula atrioventricular. Lo más común es hacer una anuloplastía de la válvula tricúspide. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Lo que se hace es, se coloca esto, que no es una válvula en sí, sino más bien es como un anillo de Dacron, y se hace las suturas sobre la valva, y de esta forma reduce la magnitud de la regurgitación. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya hay situaciones extremas? Por ejemplo, acá, un paciente que tiene secuela de una miocarditis, tiene una fracción de eyección de 15%. Y es un paciente relativamente joven, un muchacho de 21 años, jugador de baloncesto, mide 1,95 m y tiene una fracción de eyección de un 10%. Tiene un cor bovis. Intencionalmente puse como contraste de comparación la cabeza de una auxiliar de enfermería. Vean, literalmente el tamaño de su corazón es igual al tamaño de una cabeza humana. Ese es el cor bovis. Obviamente estamos hablando del contexto también de una persona de 1,95 m, pero aún así era demasiado grande. Y este paciente fue sometido a un trasplante cardíaco. Cuando ya se hizo la cardiectomía, vea el corazón que tiene él. Es un corazón que cumple con el diagnóstico macroscópico de un cor bovis. Ahí está mi mano completamente abierta y el corazón enorme. Aquí, durante la fase de trasplante cardíaco, se hizo la cardiectomía. Vean que el saco pericárdico quedó completamente vacío. Y después de esto, se le implantó este corazón de un donante que fue víctima de un accidente en moto, con muerte neurológica. Y con esto se le realizó el trasplante a este muchacho de 21 años. Bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy. Vamos a ver cuáles son los mensajes importantes para llevar a casa. Número 1, que la insuficiencia cardíaca es una causa muy importante de mortalidad alrededor del mundo. Un 1 a un 2% de la población en general puede tener ICC, y este porcentaje se incrementa de manera muy dramática con la población geriátrica. Prácticamente entre la población de 80 años, un 20% de ellos puede tener criterio de una insuficiencia cardíaca congestiva. Y se necesita un enfoque preciso en cuanto al diagnóstico y tratamiento, porque solo así podemos impactar en la evolución clínica. Lo mejor es lograr identificar la causa y darle el tratamiento etiológico directo, reemplazándole la válvula, cerrándole un orificio de un defecto interatrial o interventricular, resolviendo la zona de la estenosis de una coartación aórtica, clipando una válvula mitral insuficiente, cambiando una válvula aórtica que está estenótica, etcétera, etcétera. Recordemos también de que hay tratamientos que mejoran los síntomas, pero no cambia el pronóstico. En el caso ilustrativo, los diuréticos y los digitálicos mejoran los síntomas, pero no cambia el pronóstico. En el caso de los diuréticos, no cambia el pronóstico porque, primero, altera un poco el perfil lipídico, y lo otro es que puede tener alteraciones electrolíticas que puede predisponer la aparición de arritmias. Y en el caso de los digitálicos, el problema de los digitálicos es que tienen un margen
terapéutico bastante estrecho. Fácilmente pasa de un estado de tratamiento efectivo a un estado de intoxicación. Por eso la necesidad de estar monitorizando periódicamente, intermitentemente, por niveles de digoxina.